Ok, ya estamos de regreso, 12 del día con 3 minutos en vivo y en directo por las pantallas de Primitivo. Acá estamos junto al profesor Henry. Así es, ¿cómo está, profesor? Muy bien, ¿y ¿Cómo usted? estuvo? Bien, también, muchas gracias. Oye, queremos darle un aplauso a Henry que pasó agosto. Ayer salí a celebrar junto con Oye, los adultos mayores de nuestra Y región. hay un reportaje en el diario que ahí dice: adultos mayores festejan en grande porque pasaron agosto. Muchas gracias. Celebraste, Muchas gracias, ¿no, Orlando. Henry? Siempre le cuesta más pasar septiembre. ¿De Como bien? el 15 al 20. Sí, a varios nos cuesta porque hay más gastos, para que la gente en la casa no verdad. crea otras cosas. Es verdad. Oye, Con el y aguinaldo sobre, no pasa todo, nada. y sobre todo que como está la economía hoy en día, Sí, pues más como está la peligroso cosa. va a estar Como septiembre. está la cosa. Así que, Oye, hablando de eso, hoy día vamos a conversar un tema del IPOM. IPOM. Cuéntanos un poquito Oye, y en de sus qué casas se se trata. preguntan: ¿qué es el IPOM? ¿No es lo mismo que Groupon? No es lo mismo que no Groupon. es lo mismo que Groupon. Ping-pong. Tampoco. Tampoco. Mira, como la idea, ¿cierto?, del programa es que expliquemos a la gente en sencillo, a veces conceptos que salen en la televisión, que salen en los diarios, las radios. El IPOM es un informe que entrega el Banco Central. ¿Ya? Y es un informe que entrega trimestral, semestral, anual. trimestralmente, ¿ya? Es un informe económico principalmente, de su significado completo es informe de política monetaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hace unos capítulos atrás explicando esta teoría de la bañera, que yo les dije Claro. que el Estado se preocupaba de que hubiera crecimiento, poca inflación y que hubiera alto empleo? Que había que abrir una llave y otra para que se fuera Y una de ahí esas más llaves rebalsando. es la llave de las políticas monetarias, ¿ya? Y esa llave la controla el Banco Central. Claro. Entonces el Banco Central trimestralmente saca un informe, que es el IPOM, y dice: la economía va de esta manera y las acciones que debemos tomar son las siguientes. Por lo tanto, es un informe que es muy importante, es muy relevante, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, porque lo que allí dice el Banco Central es, como dice, marca el camino de lo que viene en la economía, ¿ya? Por ejemplo, el Banco Central, a partir de este informe, o sea, los bancos, a partir de este informe, los inversores, a partir de este informe, los empresarios, a partir de este informe, toman decisiones económicas: comprar, vender, instalar la fábrica, no instalar la fábrica, vender las acciones, comprar dólares, vender dólares. Es tan importante lo que dice este informe, que marca la agenda económica por lo menos 3 o 4 días, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Claro. ¿Cuándo salió el informe? Ayer, ¿verdad? Salió ayer. Y es muy importante para la toma de decisiones, sobre todo del mundo político, ¿ya?, de las autoridades económicas políticas, porque en este caso, ¿qué es lo que dijo el IPOM este año? ¿O qué es lo que dijo el IPOM de septiembre? Dijo que la economía va mal, y ellos habían proyectado que iba mal, pero no tan mal. Y ahora dice que en está realidad mal. está mal la cosa, ¿ya? Habían De hecho hecho, lo comentamos en capítulos anteriores, ¿eh? Sí. Que la economía venía más o menos. Venía más o menos. Más o menos, ¿no? Como estuvimos hablando, que el Sí. gobierno había dicho que los planes no se iban a poder realizar, que iban a tener que priorizar. Claro. Entonces, el IPOM dice, por ejemplo, que el crecimiento que estaba proyectado no va a ser tal. Habían proyectado una tasa de crecimiento que bordea el 2,7 y la bajó al máximo de 2,5, incluso un mínimo de 2%. ¿Ya? O sea, esos son datos muy, muy fuertes, ¿ya? Con esto, ¿qué es lo que hace el gobierno? Toma acciones y dice: ¿sabéis que si el crecimiento va a ser menor, voy a tener menores ingresos, por lo tanto voy a poder gastar menos? Y entran todos estos conceptos de gradualidad, de priorización y de proyectos que no se van a poder hacer, ¿ya? Esto le sirve al Estado, a las autoridades económicas, para tomar decisiones y también para validar ante la gente: oye, ¿sabes qué? El Banco Central, que es un ente autónomo, nos está diciendo a la ciudadanía que el crecimiento viene bajo, por lo tanto no vamos a poder gastar en esto. A lo mejor el hospital que íbamos a hacer aquí no se va a poder hacer. Las casas es como decir: ya, el gobierno no le va a pasar plata a la municipalidad de Valdivia para poder construir la costanera. Por ejemplo. No se va a poder hacer porque no tenemos plata. Porque el crecimiento y ahí está no bajo. vamos a poder crecer. Vamos Claro. a quedar stand-by. Claro, no Para que estancamos. vayan entendiendo un poco con otras palabras. Exactamente. Y ahí afecta lo laboral, Exacto. claro, las tasas de desempleo también. Exacto. Acuérdense, las autoridades económicas se preocupan de 3 grandes cosas, ¿ya? El Inflación. crecimiento, Inflación. la inflación y el desempleo, ¿ya? Quedémonos con lo que dijiste tú, Victoria, la inflación. El IPOM, ¿ya?, el Banco Central, justamente se preocupa de la inflación. Ellos tienen
como por potestad y en forma autónoma, porque no los maneja nadie, no dependen del gobierno, sino que son elegidos por el Senado, etcétera, y son entes autónomos, y dicen, y su gran función del Banco Central es controlar la inflación. ¿Qué es lo que es la inflación? Para la gente que nos está escuchando en la casa, ¿ya? Es el índice de precios que tienen las cosas, ¿ya? A medida que aumenta el precio en relación a lo que vale el dinero, se llama inflación. La diferencia entre el sueldo y lo que cuestan las cosas es la inflación, ¿ya? Y el Banco Central, la segunda parte del informe, dice, ojo que tenemos un riesgo inflacionario. Que es lo más probable Que- que pueda suceder. Claro, ellos planificaron que para este año, 2015, la inflación no iba a superar el 4%, pero la inflación ya va en 4,6%. O sea, un producto que el año pasado costaba 100 pesos, hoy día está costando 104,6 pesos, ¿ya? Y lo que había dicho el Estado era que iba a costar solamente 104, por lo tanto, está por sobre lo que se había planificado. Y cuando sube la inflación, cuando sube el nivel de precios y no suben los sueldos, empiezan los problemas, porque la Así gente es. le cuesta más las materias primas, le cuesta más la leña, le cuesta más Bueno, los lo vemos alimentos, ahora con la fruta, el las vestuario, verduras que están la fruta, carísimas. las Y eso verduras. también lo vemos reflejado en el medio de transporte. Claro, exacto. Que la gran mayoría ocupamos el medio de transporte. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo esto se soluciona o cuál es la medida que toma el Banco Central? Y es el aviso de navegantes que hizo. La inflación está subiendo, la inflación está en un 4,6%, ¿ya? Nos preocupa mucho la inflación, sobre todo los pobres, que se llama, que son la inflación de los alimentos, del vestuario, la inflación de los alimentos o de los bienes que compra la gente, esa está por sobre el 5,6%, es mucho más alta. Por lo tanto, nosotros hacemos el aviso que próximamente vamos a subir la tasa de interés, ¿ya? Que hoy día está en un 3%, lo más probable es que la suban a un 3,25 o puede ser un 3,5%. La gente en la casa dice, pero ¿para qué me dice eso? Si a mí qué me importa que suba la tasa de interés. Es súper Harto, importante la tasa de interés. ¿Por qué? Eso ustedes ya lo han aprendido. Vamos, Victoria, Porque vamos, sube no me dejen todo, mal. po. ¿Ah? Porque sube todo, o sea, las deudas, si una persona, o sea, sabemos que el chileno nos endeudamos como chileno, las tasas, los créditos hipotecarios, todas esas cosas que tienen interés que uno paga en cuotas, empiezan a subir también, ¿o no? Exactamente. Entonces, una forma que tiene el Estado de regular el aumento de la inflación es subiendo la tasa de interés, y la tasa de interés va a subir, por lo tanto va a subir los créditos, el hipotecario, el consumo, las cuotas, etcétera, etcétera. Con eso, ¿qué es lo que hace el Estado, cierto? O en este caso el Banco Central, reduce la tasa de consumo. Con esto Pero el eso estamos hablando para las personas que recién van a pedir un crédito hipotecario. No, para todos los que tenemos ya deuda. Si uno ya está pagando un crédito hipotecario y yo lo estoy pagando, no sé, darte un ejemplo, en el 3%. Pero si es una Se tasa va a fija, reajustar, esa es la tasa po. fija. si es tasa fija te la mantienen. Pues a eso voy. Si es tasa fija te la mantienen, pero la mayoría de los créditos son con tasa variable. La mayoría de los créditos son en UF. Claro, y y la UF que se depende directamente de la tasa de interés. Claro. Y las tasas variables se van ajustando en función de el tipo de interés que tengamos cambiario, la tasa de descuento, y la tasa de descuento depende direcamente de la tasa de interés. Eso es algo, pero Oiga, fuerte. ¿cree que esto Me estás es pegando una... en la guata. Sí, po. ¿Cree? Oye, si a todos nos afecta, todos los que tenemos cierto algún crédito, el hipotecario, por ejemplo, va a subir, ¿ya? Las tarjetas de casas No, y eso comerciales. igual influye porque tú puedes dejar de tu propiedad y la arrienda, eso quiere decir que el costo de la renta va a ser mucho más alta. Y si tú tienes un sueldo, o sea, chuta, pero igual tengo que arrendar y va a quedar más corto, va a quedar... Oiga, profe, ¿por qué estamos viviendo esta situación? ¿Será por la subida del dólar, la inestabilidad política, la crisis política? Son varios factores, ¿ah? Ya lo hemos conversado acá, pero lo podemos repasar. Primero, cierto, se debe a un entorno internacional que es complejo, ¿ya? China. No China es grave, no está- pero complejo. Sí, Todo lo que pasó con Grecia. China, Grecia, Estados Unidos que está saliendo de la crisis, Puerto Rico que va a entrar en crisis, Colombia, bueno, hay mucho, el mercado afuera está bastante complejo. De hecho, a nivel de la Unión Europea, el Banco Mundial acaba de hacer una predicción de crecimiento que va a bajar, va a disminuir. El crecimiento en Europa no va a crecer más del 3,5%. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, hay un ambiente externo que afecta. Lamentablemente Chile, hay una parte de ese ambiente externo que es China, nos afecta directamente. No, eso Porque quería comentar, China, ayer salió en las nosotros noticias. compramos todo lo que es el cobre, Claro. ellos nos compran todo lo que es el cobre, por lo tanto nos está afectando el tema del cobre, ¿ya? Ayer salió un reportaje en el diario Austral que estuvimos comentando
que si es que no lo entendí mal, hablaba el primer ministro chino que decía que en el fondo que su moneda ya no se iba a devaluar más y que se iba a estabilizar, entonces que como proyección más o menos mundial la cosa se iba a estabilizar y que el crecimiento de China también se iba a mantener como ya más estable, un 6%, menor a lo anterior, pero que ya iba a estar estable, por lo que las economías que dependemos un poco de China íbamos también a poder reorganizarnos en base a esta como nueva proyección, ¿no? Sí, eso es bueno, es buenísimo que el primer ministro, ¿cierto?, chino salga diciendo esto, porque esto regula un poco el mercado y la volatilidad de los que compran y venden, porque al final esto es... La bolsa, en el claro, fondo. el que compra y vende y se asusta, ¡ay! Llega y vende barato, y al vender barato, ¿cierto?, afecta a los mercados. Ahora, el problema con China es que China hay que creerle la mitad de lo que dicen. Claro. Porque los chinos son buenos para hacer negocio y sabemos que sus estadísticas por lo general no son muy correctas. También. O sea, las hacen así padecer. Pero bueno, es un buen dato que diga que se va a estabilizar la economía, que va a haber un crecimiento sostenido, que no van a volver a devaluar la moneda. Eso fue fuertísimo. ¿Ya? Sí. ¿Qué significa devaluar la moneda? Para los que están acá escuchándonos. Significa que ellos tenían una moneda tienen la moneda que es el yuan, ¿ya? Y ellos la tenían a un precio X, por ejemplo, 100, en función del dólar, ¿ya? Y ese era un precio fijo. La mantuvieron, y hasta que se dieron cuenta que su moneda tenía mucho menos valor que el dólar, que la realidad. Claro. Por lo tanto, ellos estaban pagando como Estado una diferencia porque un chino ocupara 100 yuan de lo que era la realidad. Y dijeron, ¿sabes qué? No podemos mantener esto y vamos a devaluar la moneda. Entonces, el yuan, que estaba artificialmente igualado al dólar, ahora compite en el mercado y vale lo mismo que vale un dólar. ¿Y qué es lo que pasó con el yuan? Acá abajo. ¿Ya? Y vale mucho menos que el dólar. Por lo tanto, el dólar entró fuertemente a China y eso significó pérdidas de empleo, que pérdidas de la bolsa y que la economía china... china... ¿Es una estrategia como de gobierno? Claro, lo que pasa es que cuando los gobiernos, volvemos al anterior, si los gobiernos inflan la moneda, inflan su moneda local, pero ese hacer que tu moneda valga más, hacer que tu economía valorizada en tu moneda valga más, es, entre comillas, engañarte Claro, a ti mismo y engañar a los demás. Es decir, al Estado, en es decir, realidad. mi moneda vale 100, pero en realidad, en este mundo competitivo y productivo, vale 50. ¿Quién paga los 50? El diferencial lo paga el Estado. Claro. ¿Cómo lo paga? A través de deuda, ¿cierto? O a través principalmente a través de deuda, o pidiendo recursos, o dejando de producir algunas cosas. Entonces, ese mantener artificialmente el valor del yuan respecto al dólar, lo lograron sostener 2 o 3 años y hace 2 semanas atrás dijeron, ¿saben qué? Vamos a devaluar nuestra moneda y vamos a hacerla que quede en la realidad respecto al dólar. ¿Y qué pasó? La diferencia. Se quebró. ¿Y qué pasa con esa diferencia? Que entra el dólar, la gente que tiene inversiones en dólares en China ganó mucha plata, la que tenía en yuan perdió mucha plata, y de los que perdieron mucha plata eran varios de los que compraban cobre en Chile y ahí nos llegó a nosotros. No sé si se explica. Sí, qué increíble, igual como uno depende de economías ya más fuerte. Creo que no es primera vez que nos pasa que la economía mundial nos da ahí una cachetada más o menos grande, y aún así tampoco como Estado, como gobierno y como país aprendemos que tenemos que también un poco autosustentarnos y no depender solamente del cobre, no depender solamente de China, de Estados Unidos. De las manzanas, de las uvas, del Y salmón. no ser tan volátil. En el Exacto. fondo nosotros somos un país que, claro, dependemos de puros factores externos. No somos capaces de autosustentarnos. Como lo que hace Brasil, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí volvemos al principio básico. Somos una economía pequeña, ¿ya? Sí. O sea, China estamos hablando de 1.000 millones de personas, ¿ya? Cada estado chino es un Chile más, Sí. ¿ya? Brasil estamos hablando de También. 200, 300 millones de personas. Entonces, la economía chilena es muy pequeña. Y para ser pequeño, cuando tú eres pequeño y chico, la única forma que tienes de competir es incorporándote al mercado globalizado. ¿Cuál es el problema? Que nuestra economía vende principalmente commodities. Vende cobre, vende celulosa, vende harina de pescado, vende uvas, vende manzanas, que son commodities, son productos que tienen poco valor agregado y que cualquiera, en cualquier mercado los puede reemplazar fácilmente. Sería distinto, por ejemplo, si nosotros vendiéramos tecnología, Claro. vendiéramos iPad, no vendemos eso, ya no vendemos tecnología, no vendemos valor agregado, que eso es mucho más difícil reemplazarlo. No vendemos servicio. ¿No? Claro, al ser una economía muy concentrada en los commodities, cualquier efecto en el mundo
en esta economía globalizada, nos recae directamente y nos afecta en nuestro desarrollo económico. Somos una economía que vive principalmente de exportar productos, de vender hacia el exterior, ¿ya? Aquí en la región de Los Ríos, el principal componente del PIB, del crecimiento regional, son las ventas de madera, las ventas de celulosa, ¿ya? Las ventas que provienen de los bosques, del sector agroalimentario. Los sectores que son más estables, como por ejemplo el tema del turismo, el tema de los servicios, son mucho menores. Sí. ¿A qué debemos apuntar? Hacia una economía que agregue mayor valor, que aproveche los recursos naturales y que no solamente se venda la celulosa, sino que se venda el mueble, que se venda la puerta, porque esos mercados son mucho más estables y con mucho mayor agregación de valor, ¿ya? Ese es un poquito el ejercicio Oye, ¿qué hay que hacer? que hay que desarrollar, ¿ya? Le iba a preguntar, la gente en la casa, ¿cómo nos preparamos un poco para esta inestabilidad económica? ¿Nos asustamos, no nos asustamos? ¿Qué resguardos tomamos? Bueno, lo que siempre hemos mencionado, ante esta situación, el tema, lo principal, hay que tener precaución en el momento de tomar decisiones de deuda, ¿ya? De endeudarse. Obviamente, si la familia tiene las condiciones, hay que hacerlo. Y apretarse el cinturón, o sea, Está complicada la ser cosa ahorrativo. porque ya hay que ahorrar en este momento, pero y aquellos que quieran comprar su casa, recuerden que el próximo año se le suma el impuesto, La reforma tributaria, la reforma tributaria. sí, que afecta directamente Y a más la encima compra ahora de estamos casa. hablando de que van a subir el interés. Sí. O sea, compro o no compro. Es complicado, y por eso que hay que tomar buenas decisiones, hay que analizar el contexto, si sabemos que el próximo año las casas van a aumentar porque ahora se va a tener que pagar el IVA, hoy día no se paga el IVA, oye, ¿compramos casa este año o definitivamente no compramos y vemos otras cosas? ¿Ya? Pero si fuera así, ya, si se sube el interés, ¿bajará en algún momento el interés? Es que todo depende de las condiciones internas. La Victoria hace un rato atrás me preguntó por qué estamos así. Yo lo dije, de las condiciones externas que nos afectan. Absolutamente. Pero también tenemos condiciones internas como país que tenemos que trabajar. Indudablemente, hoy día, si uno analiza los datos del mismo informe de política monetaria del Banco Central, hay un apartado especial que dice la inversión privada. Hoy día, en el país, el 90% de lo que son los recursos del Producto Interno Bruto del país, 90% depende de la inversión privada. Son los privados los que dicen, yo voy a construir esta industria, yo voy a construir casas, y con eso se genera empleo, con eso se generan los encadenamientos y el país crece. La inversión pública lleva 4 semestres consecutivos, la inversión privada a la baja. El privado no está invirtiendo, lamentablemente. La gran creación de empleos que hemos tenido en el último tiempo está principalmente vinculada a lo que es la generación de empleo en el sector público. Más empleo de funcionarios públicos, pero no se están creando empleos en el sector privado. Por lo tanto, y cuando uno va a preguntarle a los empresarios, y ahí uno está en los foros empresariales, y los empresarios que dicen es que resulta que el escenario nacional de esta incertidumbre, por estos casos, sobre todo el tema de la política que ha habido últimamente, ¿cierto? De los casos de corrupción, este tema de las reformas, el tema de la reforma tributaria que nos está afectando, todas estas cosas, yo en realidad, ¿sabes qué? En vez de invertir, mejor guardo mi plata y a lo mejor voy a invertir a Perú o coloco la plata en la bolsa. Y ahí es donde todo igual se empieza a complicar. Por eso, la actividad económica se va congelando. La economía es un todo, ¿ya? Claro. Lo externo, lo interno y lo que cada uno puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mejora esto? Mejorando certidumbre, teniendo claridad de lo que se va a hacer, apuntando a diversificar nuestra economía, no solamente venderle a China, no solamente venderle a la Unión Europea, a Estados Unidos, buscar otros mercados que están creciendo, que son emergentes, agregación de valor y a nivel de familia, ¿cierto? Tomar decisiones económicas adecuadas, no endeudarse, ¿cierto? Apretarse el cinturón, ¿ya? Obviamente estamos todo el tiempo apretando el cinturón que ya no vamos a poder respirar, pero bueno, es parte del ejercicio. Me pregunto ahora, profesor, Victoria, como comentamos, una tras otra, dependemos mucho, tenemos una economía de libre mercado donde el mercado se autorregula. ¿Es el mejor sistema? Esa es una pregunta buena, una pregunta. Me pregunto yo, porque en el fondo vemos, Sí. porque, o sea, yo pienso personalmente que no.
que uno no puede darle el 100% a que la economía se regule sola, porque vemos entonces que si China toma una decisión política, si Estados Unidos tiene una crisis, la autorregulación del mercado se va a las pailas, y países chicos y economías chicas como nosotros somos los que nos vemos más afectados. Entonces al final decís como, ¿cuántas crisis más vamos a tener? O sea, lo que recién le pasó a Grecia, ponte tú. O sea, el libre mercado, el sistema neoliberal, ¿nos ayuda, no nos ayuda? ¿Qué sería lo más óptimo para que el día de mañana, si Estados Unidos vuelve a tener una crisis, si China vuelve a decidir devaluar su moneda, no quede la embarrada a nivel mundial? Porque no somos solo nosotros. En el fondo vemos que Europa no está creciendo, en Latinoamérica tampoco, China se las puede ver solito, Estados Unidos está volviendo a agarrarse recién. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, son dos aspectos de tu pregunta, pero mira, lo primero, hoy día la economía neoliberal, ¿cierto? Aparte de Estados Unidos y un poco algunos países europeos, son pocos países los que viven 100% de esa economía. Lo que está dominando hoy día en el mundo es un poco lo que tiene Chile, que es una economía social de mercado. ¿Qué es lo que es una economía social de mercado? En el cual yo digo, ¿sabes qué? Yo juego con las reglas de mercado, pero yo como Estado me encargo de donde haya fallas de mercado, donde hay oligopolio, donde no hay servicios, etcétera. Yo entro y yo proveo los servicios. Eso es lo que está dominando hoy día en el mundo. Entonces, en los países que han logrado incorporar ese concepto social, ese concepto de proveedor, ese concepto de regulador con mejor capacidad, es los que le está yendo mejor, que son principalmente los países nórdicos, Noruega, etcétera, los países de esa zona. Algunos países también centroamericanos lo han logrado. Yo diría que el modelo va un poquito por ese lado, ¿ya? Hay otro, es el otro extremo, que son economías socialmente o centralmente planificadas. Como en el caso China, de, claro, no, China es una economía abierta al mercado. Lo que pasa es que el modelo, quien domina el país es el Partido Comunista, ¿ya? Pero es un Partido Comunista que aplica los principios de mercado para su economía. Mira el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, ¿cierto? Bolivia también tiene una economía basada en el mercado, pero con una muy fuerte intervención del Estado. Entonces yo creo que hay que buscar un intermedio en un Estado que provea, un Estado que regule, un Estado que sea competitivo, que favorezca la competitividad y que entregue herramientas para que en este modelo que existe, porque lo vamos a cambiar, ¿ya? Y tampoco existe un modelo X al que uno pueda aspirar. ¿Sí? Está las teorías económicas ya se hicieron. O sea, existen muchas teorías económicas, la economía de desarrollo a escala humana, que tenemos aquí el profesor Magnef. Claro, son cosas que en el buen sentido de la palabra, el libro funciona. Pero en la realidad que hoy día tenemos es difícil aplicarlo, ¿ya? Hay que buscar ciertos principios de esas economías, de lo que apuntan algunos países que han logrado desarrollarse mejorando la educación, mejorando la salud, mejorando que el Estado sea eficiente, la relación con los trabajadores. O sea, te lo digo yo, mira, a mí me tocó estar en Irlanda. Yo tuve la suerte de estar 2 años en Irlanda haciendo mi doctorado allá. Y los irlandeses se la sufrieron todos. Los irlandeses son 4,5 millones de personas. Son el hermano pobre de los ingleses. De hecho, le decían el tarro basura, porque le tiraban toda la basura a ellos. Casi se mueren la mitad de los irlandeses cuando hubo la peste negra, ¿se acuerdan? Claro. Sí. ¿Ya? Llegaron a ser el tigre celta, ¿se acuerdan? Llegaron a tener el segundo ingreso per cápita más grande del mundo. Hoy día están como en el 5º o 6º. ¿Cómo lo lograron? Siendo una economía pequeña, igual que la de Chile, orientándose hacia un mercado. Metieron mucha plata en educación, mucha plata en educación, metieron mucha plata en tecnología, metieron mucha plata en mejorar la infraestructura, y hoy día tienen un capital humano muy potente y se desarrollan en todo el mundo, ¿ya? Eso es un poquito lo que hay que, el modelo que hay que desarrollar. Toman harta cerveza. Bueno, tienen la Guinness también, que eso les ayuda mucho. Sí. Obvio. Entonces, ¿existen formas? Sí, existen formas, pero hay que jugar con las reglas que existen hoy día, ¿ya? Obviamente nosotros como país pequeño no nos favorece una economía libre de mercado y dejar que la mano invisible esta de Adam Smith nos arregle las cosas. Pero tampoco nos sirve un Estado que regule todo y haga todo, porque no tenemos esa capacidad. Nosotros somos una economía abierta al mundo. Hay que buscar un centro, hay que buscar un espacio en el cual se armonicen estos temas
y hacer, cierto, que, como te dije anteriormente, el capital humano a través de la educación sea competitivo. Por ejemplo, el tema del inglés, ¿ya? Hoy día muchos de los productos que se exportan son a países donde se necesita hablar inglés. El tema del chino, el tema de la capacidad de emprendimiento, el tema de las relaciones laborales, de la flexibilidad laboral, de la incorporación de la mujer al emprendimiento, de los jóvenes al emprendimiento. Son todas herramientas que ya los países europeos han desarrollado y con eso hoy día, cierto, tienen niveles de calidad bastante mejores que otros países, pero también las han sufrido, ¿ya? Lo otro que le quería preguntar es el tema de la elección en Estados Unidos. ¿Afecta, bueno, sobre todo con uno de los candidatos ahí medio políticos? El Donald Trump. Sí, porque sí. está causando estragos más o menos a nivel mundial, sobre todo latinoamericano, porque los dichos que han llegado han sido más o menos fuertes. ¿Tendrá esto alguna represalia, alguna consecuencia también a nivel de economía que la candidatura presidencial? Mira, el Estados Unidos como economía globalizada y siendo digámoslo como es quien regula la economía a nivel mundial, ellos regulan el dólar. Claro. Esta cuestión es súper simple, yo siempre lo explico así a mis alumnos en clase. ¿Quién es el que dice cuántos dólares hay en el mundo? Estados Unidos. Y la moneda que manda el mundo es el dólar. Por lo tanto, ellos tienen la manija de la economía mundial. Si a Estados Unidos le va mal a muchos. Al mundo. A muchos. Hay algunos que se salvan, los que no están tan dolarizados como nosotros. Pero si a Estados Unidos le va bien, empiezan a mejorar muchas economías. De hecho, Estados Unidos está empezando a repuntar, por lo tanto, el mercado chileno debería también empezar a repuntar. Todo el tema de los salmones, todo el tema de la madera, todo el tema de las uvas. Es muy vinculado con Estados Unidos, ¿ya? Si hay un problema con el tema de las elecciones, si llegan a haber problemas internos y eso se ve reflejado en la economía de Estados Unidos, eso nos podría a nosotros rebotar, indudablemente, pero en ese sentido los americanos son bien estables, por decirlo así, ¿ya? Me acuerdo de cuando salió elegido Barack Obama, muchos republicanos dijeron, oye, un presidente de color, un presidente negro va a dejar la escoba. Y tú has visto que Estados Unidos anda lo más bien. Igual nosotros estamos como medio divididos, lo que conversamos de China, al fondo la crisis china nos pega, pero el levantamiento de Estados Unidos nos beneficia, ayuda, entonces volvemos a quedar así como... Sí, claro. Pero igual para poder estar estable hay que tener buenas decisiones como Estado. Sí, bueno, de todas maneras. Hay que tomar buenas decisiones y hay que tener un ambiente que favorezca, ¿ya? Todos los actores tienen que aportar desde su importancia. Los políticos, el gobierno, los empresarios, los trabajadores. Volviendo al tema de Irlanda, por ejemplo, ¿ya? En Irlanda se elabora lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo cada 4 años. ¿Y saben lo que hacen ahí? Se colocan en una mesa, ¿ya? Los trabajadores, el Estado, los empresarios y la sociedad civil. Los 4 en una mesa. Y los 4 están durante un año discutiendo en qué se va a gastar la plata por los próximos 4 años. Y salen de ahí firmados, oleados y sacramentados, no importa quién sea el presidente, ¿ya? Y se sientan los trabajadores con los empresarios y dicen, ya, en los próximos años el sueldo mínimo va a subir tanto. El gobierno con la sociedad civil, queremos que se construyan estos hospitales, esto otro, y la educación aquí, ya. 4 años, esto es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar todos juntos para lograr esto, y se hace. Y se firma un treatment que dura 4 años, y así, y el presidente que venga, y los políticos que vengan, tienen que hacerlo, ¿ya? Eso es un país que ya ha pasado... Claro, viene de vuelta. Viene de vuelta, pero así, en muchos países más, el tema es por los actores involucrados y cada uno tiene que poner de su parte. Bueno, es como el modelo más o menos regional que se ha tratado como de aplicar un poquito de la intendencia, ¿no? Como incluir a los actores, o sea, o que la ciudadanía intervenga también un poco en la decisión de los recursos. Por eso te decía yo, cada país va desarrollando sus modelos. Nosotros como país, hace 10 años atrás, hablar de participación ciudadana, hablar de planes regionales de desarrollo era impensado. No teníamos la capacidad ni institucional, ni menos el conocimiento a nivel de los actores para lograr avanzar en esto. Pero ya hoy día la gente participa, la gente está informada con este tema de las redes sociales, la gente a través de transparencia puede saber cuánto es el sueldo de cada persona, en qué se gastan las plata, en qué no se gastan, en qué se dejaron de invertir, si hubo una promesa, si se cumplió o no se cumplió. Por lo tanto, hoy día sí están las condiciones para avanzar en estos modelos. Tenemos
un informe, mira, para que la Vicky lo pueda traducir. A ver. Ah, No, ese no es veo del principales proyecciones del escenario Ese base, ese es del IPOM. ¿Ya? Ah, ese es de lo que estamos conversando en un principio. Claro. Ahí, por ejemplo, dice, mira, el crecimiento en porcentaje 2014 1,9, 1,8, 1,9, 1,9. es lo que creció nuestra economía en 2014. El 2015, la proyección es entre un 2 y un 2,5. La proyección. La proyección, ¿ya? Que fue la que bajó, porque antes la proyección era entre 2,25 y 2,75. Por lo tanto, la proyección bajó. Y se dice que para el 2016 va a ser entre 2,5 y 3,5. ¿Ya? O sea que vamos a mejorar. ¿Ya? La demanda interna, la formación bruta de capital, lo que yo te decía. ¿Ya? Mira los valores, menos 6,1, menos 1,2, consumo total disminuyendo, exportaciones de bienes, mira, de 0,7 que era un valor positivo, al 2015 va a disminuir, las importaciones de menos 7 van a mejorar, de 2,3, las cuentas corrientes que estaban negativas el año pasado, ahora va en 0,7, bueno, esos son los valores con los que los economistas, los inversores, los Se van gobiernos... guiando. Es un tema súper... Este es un dato súper importante, ya el tema de la inflación, mira, ¿ya? El tema de la inflación es un tema complejo, porque la inflación afecta directamente a la gente, es el aumento sostenido de precios, pero que ese aumento sostenido de precios no tiene relación con el aumento de los sueldos, con el aumento de la capacidad de la gente de comprar. Perfecto. Entonces, vemos que hay una inflación en el 2014 de 4,4, hoy día está proyectado que sea un 4,4, ¿ya? Pero vemos que ya para diciembre va a ser 4,6, ¿ya? Y es un valor bastante alto, ¿ya? Los gobiernos deberían andar por el 2 o el 3% de lo que es inflación, deberían andar similar a lo que es el crecimiento. Y ya un valor cercano a 4 es alto, pero ya cercano a 5 es mucho más alto. Sobre todo si nosotros desagregamos este valor a nivel de familias, porque hay un IPC el IPC afecta a todo, pero el IPC afecta, la inflación afecta distinto a una familia que tiene recursos a una familia que no tiene recursos, ¿ya? Que se llama el IPC de los pobres. Claro. Entonces, también salía el dato ahí del cobre. Otro día vamos a dedicarnos a hablar del cobre, pero el tema del cobre está complicado porque hoy día el problema que tenemos, que aparte de que China no está comprando cobre, lo poco que está comprando lo está comprando muy barato. ¿Ya? Y hay muchas empresas que están produciendo cobre y dicen, ¿sabes qué? Al precio que están pagando el cobre en el extranjero, no nos conviene vender, porque estamos por sobre los costos medios de producción. Claro. Súper simple. Hoy día se está vendiendo a 2,4 dólares la libra el cobre en la bolsa de mercado de Londres. Y a la empresa, a Codelco, le cuesta, según los datos que entregan ellos mismos, 2,3 dólares producir. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que está ganando 0,1 por dólar por libra de venta. El problema es que el Codelco, ¿qué es lo que hace? Entrega mensualmente una remesa. Así como que si, por ejemplo, Codelco es como un empleado del Estado de Chile. Sí. Y llega y dice, usted empleado, usted que tiene la empresa, deme las ganancias que recibió el semestre pasado. Hay datos que dicen que Codelco el último mes, la última remesa que le entregó al Estado de Chile, en vez de entregarle el 100% de lo que correspondía, solamente le entregó el 10%. ¿Eh? O sea, no sé, pues correspondía entregar 40, entregó 4. ¿Y por qué? Por esto mismo, porque el precio del cobre ha bajado tanto, La producción está muy cara y... que el precio está muy caro, que los costos son los costos que tiene Chile, ¿ya? Pero el precio ha bajado tanto y la cantidad tanto que le dijo el Codelco le dijo al Estado, le dijo, ¿sabes qué? Yo te tenía que entregar 40, pero te voy a entregar 4 porque no tengo más. Y eso se refleja en que la semana pasada, o no, hace 2 días atrás, escuchamos que en Calama, cerca de Calama, una mina que tiene Codelco junto con una empresa americana, va a bajar su nivel de producción al 50% y van a haber 700 trabajadores que van a ser despedidos. Está complicada la cosa, ¿eh? Es la economía, así funciona. ¿Ya? Así Si se funciona. cierra una empresa, se tiene que abrir otra. Ahí tenemos que tener la capacidad nosotros como país de orientar o de abrir nuevos La mercados. ¿Cómo hacerlo? resiliencia. Claro. La resiliencia, Oye, exactamente. profesor, qué tema el día de hoy. Oye, nos queda mucho a conversar. ¿Ah? Yo creo que todos nos damos cuenta entonces que el estado donde estamos guateando. Aquí la cosa anda mal, así ¿Dónde que... está? Y la Vicky dice, y estamos en la mitad. Claro. No, ahí La hace semana rato, el profesor ¿ah? va a traer las picadas donde comprar la carne para el 18. Yo dije, Bueno, chuta, y ese el buen primer dato. año no va, Dios mío. Oye, importante, Oye, ahí- la planificación de gastos del fin de semana largo, Sí. ¿ah? Vamos a hacer algo entretenido.
Vamos a ver ahí. Oye, profesor, le damos las gracias, Doctor por oferta, supuesto, por haber estado hoy día con nosotros. Y bueno, tenemos economía para rato, ¿ah? Sí, No, sí. pero este es un tema para hablar. Y siempre. De largo. Y todas las semanas tenemos algo distinto. Eso es Sí. la gracia de la economía. Bueno, y como anda la cosa, de aquí tenemos hasta el Profesor, a Patita 2030 nomás, más o le invito a que menos. se vaya a Patita para la casa. Oye. Y un aplauso más fuerte al Sí, profesor por supuesto Henry. que sí. Sí. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 10 de la mañana aquí con más Motivados. Chao, chao, que estén Hoy muy vienen bien. las noticias y hoy día le mandamos un saludo especial a Cristian Santana que está de cumpleaños. Así que más ratito Cristian, lo vamos ¿Cuántos a cumple? dice? abrazar. ¿45? No lo sé. ¿46? Por ahí No está, sé. sí. Santana es como la economía del neoliberal. ¿Sí? Claro, sí. Ah, es neoliberal. Neoliberal. Ultraliberal. ¿Ah? Hoy, Ahí ya. se está, por eso está comiendo un completo atravesado, un completex ahí. Ay, que son pesados. No, Cristian, un abrazo gigante, que tengas un excelente día Y miércoles ya. disfrútalo con tus seres queridos, ¿ah? Por supuesto que sí. Así que nosotros nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, chao.